Cuéntenos cuál es su nombre completo, de qué comunidad viene, de qué pueblo es originario. Adelante. Buenos días, Emir. Yo vengo de la comunidad Irapay, distrito de Balsa Puerto, la provincia de Alto Amazonas. Soy del pueblo Xawi, mi nombre es Segundo Alberto Pizango Chota y estoy aquí en Barcelona para consolidar tal vez el pensamiento de cómo buscar estrategias de defender el ecosistema o el planeta Tierra en lo que significa la contaminación. Por ello, le agradezco a usted por esta entrevista y estoy aquí para responder a algunas interrogantes que usted me podría hacer. Don Segundo, cuéntenos qué organización indígena es la que usted preside y cuál es la historia de la consolidación de esta organización. Muy bien, la organización que presido es la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas. Estoy ahora como coordinador general de esta organización indígena en Perú, que aglutina a 9 pueblos indígenas, como son el pueblo Achuar, el Ahuajún, Huampis, Quechua, Candoshi, Chapra, Chivilo, Cocama Cocamilla y Xawi, que es el pueblo de donde yo he venido. La consolidación la historia de esta organización justamente nace por reivindicar territorios que durante casi 510 o 12 años han sido legítimamente de estos pueblos indígenas, y con la llegada de, entre comillas, civilización, ha hecho de que se crea el Estado, y a partir de allí se han fraccionado territorios de estos pueblos indígenas, y un concepto extractivista, las políticas extractivistas que han tenido todos estos gobiernos de turno que han pasado allá en Perú y en Latinoamérica, ha hecho de que estos territorios se vean amenazados. Por ende, es de que los pueblos indígenas han tenido que organizarse para defender su territorio, o en muchos de los casos pidiendo restitución de estos territorios ancestrales, donde abarque agua, aire, suelo y subsuelo, ¿no? Esto es el gran reto que ellos han asumido. Por eso nos hemos organizado, es la esencia de la organización, para que podamos vivir tranquilamente. Cuéntenos un poco, don Segundo, cuál es la experiencia organizativa que tienen, cuál es la estructura organizativa de las instituciones indígenas. Yo abordaría esto un poco mucho más amplio, digamos, a nivel de Perú, del país. Fíjese de que los pueblos indígenas allí, de las 65 pueblos indígenas existentes, 47 en Amazonía o selva, y a raíz de esto es de que en el año 1900 nosotros, los pueblos amazónicos de Perú, nos organizamos a partir del año 1979-80. Fíjate que acá esta historia es de que se reúnen 3 pueblos, los hermanos Shipibos, los hermanos Ahuajún y los hermanos Ashánincas de Selva Central. Entonces estos 3 forman
acuerdan y forman AIDESEP, la Asociación Interétnica de Desarrollo para la Selva Peruana. Se aglutinan 7 federaciones y forman AIDESEP. Con el pasar del tiempo, estos pueblos han ido organizando más federaciones y que es así que llegan ahora, en la actualidad, estamos organizados en AIDESEP con 57 federaciones, que a partir del año 1994 AIDESEP comienza a descentralizar las descentralizaciones en diferentes regiones. Es así que formamos 6 regionales, de las cuales está Corpi, está FENAMAT, está ARPI, está ORPIAM, está ORAI y está ORAU. O sea, estas 6 regionales, de las cuales la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas, a la cual ahora presido, esta AIDESEP ha visto conveniente de que se descentralice las regionales. Entonces, Corpi tiene 9 pueblos indígenas, está en 315 comunidades. AIDESEP aglutina, o sea, la matriz que es AIDESEP aglutina 1250 comunidades. Como le he dicho al inicio, de que nosotros los territorios hemos visto que el territorio es importante. Sin territorio nosotros no podemos hacer nada, porque en el territorio está nuestro banco, en el territorio encontramos nuestra educación, en el territorio podemos hacer nuestro hospital, o sea, porque ahí tenemos plantas medicinales, y nuestra educación está ahí porque podemos estudiar de forma directa y práctica a las plantas, a los animales que están allí para vivir mejor. Entonces, AIDESEP como organización máximo ha planteado 3 estrategias, digamos, o sea, 3 lineamientos sobre qué 3 líneas se ha trabajado: territorio, educación y salud. Entonces, estos 3 lineamientos que AIDESEP ha dado, resultado de un gran trabajo que se ha hecho, es de que ahora podemos decir que a nivel de Amazonía, en 1250 comunidades, nosotros tenemos 12 millones de hectáreas aproximadamente tituladas, de territorios tituladas, territorios comunales tituladas, y que aglutinan a nivel de esto 680.000 indígenas, digamos, propiamente de Amazonía. En relación con los de los Andes, a nivel de Perú, nosotros llegamos a 8 millones de indígenas en Perú. Entonces, esto es digamos, la historia, esto es las reivindicaciones que hasta ahora hemos logrado. Son de territorios, 12 millones de hectáreas tituladas, y en Corpi, San Lorenzo, a la que presido, tiene 2,5 millones de hectáreas tituladas, en 275, faltando casi como 35 comunidades para titular, ¿no? Y que realmente ya estas comunidades tengan la oportunidad de plantear políticas al Estado, propuestas de políticas al Estado peruano, para que podamos ser incorporados en la constitución política, que no lo tiene. O sea, el Perú ahorita no tiene una constitución política donde reconoce a los pueblos indígenas como ciudadanos plenos, digamos, en este caso. Don Segundo, cuéntenos cuáles son los conflictos de la organización indígena, de las organizaciones indígenas en Perú. ¿Cuál es la correlación de fuerzas actuales entre el gobierno, los militares y otras fuerzas vivas? ¿Y qué perspectivas en el futuro se vislumbran? Bien, yo diría que nuestras reivindicaciones siempre han sido, digamos,
políticos, en el terreno político. Es así de que nosotros hemos empezado a trabajar políticamente porque el concepto territorio es político. O sea, eso nos permite pervivir, o sea, vivir en el tiempo, nos permite desarrollarnos como seres humanos. O sea, el concepto de que siempre han dicho de que nosotros no somos humanos, nos han tratado como animales inferiores. Entonces eso hemos ido reivindicando poco a poco. Es así que en el lapso de 25 años que tenemos como organización, lo que hemos hecho es en el terreno político luchar para que ahora el Estado reconozca, digamos, el derecho a una educación, por decir propiamente dicho, de estos pueblos indígenas. Pero eso no era fácil. He ido en nuestras luchas, pero nosotros, a diferencia de otras sociedades que se organizan, toman carreteras, bloquean carreteras, hacen huelgas, nosotros no hemos hecho huelga, nosotros no hemos hecho, o sea, hemos tenido otro tipo de lucha, digamos. Nosotros decimos allá un trabajo de hormiga, digamos que hemos trabajado silenciosamente, pidiendo, digamos, con el apoyo, eso sí, de hermanos solidarios a nivel internacional. Entonces ellos han ido apoyándonos y con el poco apoyo que nos han dado hemos ido logrando estos espacios. Aunque esto no es fácil porque el Estado pone, digamos, también las empresas madereras, las empresas petroleras, ponen, digamos, allí para que nos contrarresten, digamos, esto de nuestra organización, porque ellos saben de que si nos organizamos vamos a estar fuertes y con capacidad de poder decir las cosas como son. Eso es lo que no quiere el Estado, por lo tanto mete petroleras y aparece que nos hacen pelear entre nosotros. Pero ahora, después de casi 25 años, nos hemos dado cuenta que muchas veces nosotros nos hemos contradecido entre nosotros, pero ahora bajo ninguna situación vamos a tener que pelear entre nosotros, sino nos vamos a unir. Y esta es la experiencia que ahora tenemos. Y también lo vemos ahora a nivel de los otros países, como son los hermanos bolivianos, los hermanos ecuatorianos, los hermanos colombianos, los hermanos venezolanos, que tienen las ideas mucho más claras de lo que significa gobernabilidad, o sea, ser nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso es un poco que quizás aquí hemos tenido duras luchas. Claro que estábamos en desventaja porque no teníamos el aparato como tiene el Estado, por decirlo. El Estado tiene los medios de comunicación, tiene todos los canales para, si es posible, contrarrestar, digamos, esta política del movimiento indígena a nivel de Amazonía, del Perú. Y es así de que nos han ido minimizando eso, pero tampoco no nos hemos quedado. Ahorita estamos planteando, por decir, de cómo ir cubriendo espacios, digamos, ganando espacios a nivel político, tener representantes, digamos. A mí por eso me alegró bastante cuando yo he visto ahora a un alcalde indígena en Bolivia, que es de la provincia de Mojos. Es una provincia mucho más grande. Nosotros, a nivel de esto, hemos logrado recién un alcalde distrital, o sea que aglutina 2.500 a 3.000 electores, digamos, ¿no? Entonces, en la provincia de Alto Amazonas, suponte de que allí nosotros tenemos 11 distritos. De estos 11 distritos, 8 distritos son propiamente dicho indígenas. Entonces, sin embargo, ¿quién gobierna? Gobierna un no indígena, entonces, que no entiende la realidad de estos pueblos indígenas. Lo que hace más bien es coludirse con el Estado, o sea, meterse
al lado del Estado, ponerse al lado del Estado, para seguir vulnerando derechos de los pueblos indígenas. Eso también ya nos hemos dado y ahora estamos trabajando, digamos, mucho más extenso para que nuestros derechos, digamos, sean escuchados y sean cumplidas, digamos. Entonces nos hemos obligado a organizarnos y ahora estamos planteando de que hacia el año 2006, que vienen las elecciones municipales, poder ganar, digamos, espacios en 5 distritos de los 8 distritos indígenas que son. Entonces eso ya nos daría una fuerza, porque quieras o no, ahí está el poder, digamos, ¿no? de poder hacer muchas cosas a nivel de reivindicación, digamos, utilizando estrategias de desarrollo equilibrado, digamos, hacia nuestros pueblos, porque imagínate de que muchas cosas se pueden hacer, sin embargo para los pueblos indígenas no llega esa capacidad de financiar, digamos, estrategias de desarrollo. Sin embargo, para, digamos, hacer otras cosas, implementar la corrupción, para eso sí hay dinero, digamos, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros lo estamos ahorita implementando, estas estrategias. Y ahora que estamos acá, digamos, en esta jornada que hemos participado, que he organizado en Barcelona gracias a 2 organizaciones que apoyan, que trabajan con pueblos indígenas, entonces nos hemos visto ahora de que tenemos que unirnos, yo creo que ahí tienen que apoyarnos, digamos, para que podamos hacer más fuerza y lograr buscar estrategias de cómo estos pueblos nos podemos ahora vincular diferentes experiencias para poder formar, digamos, la gran alianza a nivel de estos países latinoamericanos y poder defender mejor, digamos, el ecosistema o el medio ambiente que todo ser humano creo que necesita para vivir bien. Segundo, un poco su biografía, ¿no? Su recorrido como comunario, después su recorrido como líder indígena, ¿no? Adelante. Muchas gracias, Emir. Sinceramente, yo quiero agradecerle muy personalmente y profundo de que las preguntas que me hace usted me da una oportunidad de poder decir las cosas de cómo son, y esto me ayuda a reflexionar más sobre mi pueblo y los pueblos indígenas a nivel de Latinoamérica y el mundo. Mire, yo nací en una comunidad, San Gabriel de Varadero, es en el distrito de Balsapuerto, por los años 1964, un 31 de agosto. Y por los años 70 ya ingresé a la escuela tradicional que han implementado, digamos, para hijos de los patrones. En ese entonces, porque usted sabe de los caucheros, de los chiringueros y todos ellos. Entonces nosotros también hemos visto, por eso digo, una escuela, digamos, para esos hijos de caucheros. Sin embargo, también nosotros nos hemos metido allí. En ese tiempo en Perú existían las escuelas parroquiales, no eran las escuelas estatales, eran parroquiales, manejadas por la religión católica, digamos, ¿no? Entonces yo estudié allí, terminé mi primaria allí, y luego tenía que salir a Yurimaguas, porque en esa parte no había educación secundaria, del nivel secundario, entonces tuve que salir. Salí entonces a los 13 años, salí de mi comunidad para la ciudad, ya digamos, o sea, aunque todavía en ese entonces Yurimaguas era bien chiquito, por los años 1983. Porque yo termino mi primaria en el año 1979, ¿no? Entonces,
Ahora me dirás por qué tan tarde, digamos, ¿no? Sino que cuando entra la empresa petrolera comienza a distorsionar, por eso no tenemos experiencias, ¿no? De que comienza a haber cambios sociales, ¿no? Muchas familias, desintegrar familias, entonces hay problemas. Mis padres tuvieron que replegarse mucho más allá, entonces ya no estudiaba, mejor dicho, permanentemente, entonces tenía que dejar un año, después otra vez volver, entonces es así que terminé. Y cuando termino mi primaria ya me voy a la ciudad de Yurimaguas, por los años recién, como te digo, 83, y yo termino recién, digamos, mi secundaria el año 87. Entonces cuando termino mi secundaria tuve que aventurarme, digamos, ya porque mis padres no tuvieron, digamos, recursos, y tuve que salir. Yo tenía, digamos, la visión de estudiar en la universidad, hacer mi carrera y volver, digamos, a defender, porque veía muchas injusticias en mi pueblo, ¿no? Entonces es así que yo ingreso el 88 a la universidad, estudié educación, digamos, ¿no? Entonces terminé el año 2004, terminé yo. Ahí también tuve, tú sabes que estudiar y trabajar no es fácil, entonces comencé a trabajar un año, quedé por situaciones económicas, pero el 2004 termino, perdón, el 94 termino, ¿no? El año 94 termino mis estudios. Y cuando termino, ya me tocó trabajar en la comunidad. Y entonces, cuando estuve trabajando ya en la comunidad, allá supieron ya de que yo estoy ahí, que he sido, o sea, terminé mi carrera. Entonces comenzaron a buscarme, como dicen allá en mi pueblo, de que esto que ha aprendido estrategias de los no indígenas, entonces él nos puede venir, digamos, a ayudarnos, porque él ya puede hablar el castellano, ¿no? Y proponer nuestras ideas mejor, ya que nosotros no podemos proponer, porque nosotros en nuestro idioma podemos decir muchas cosas, pero no nos van a entender los no indígenas. Entonces es así que a mí me buscan y me traen, digamos, a Yurimaguas. Ellos proponen, o sea, la organización, el pueblo propone de que yo venga a trabajar primero como especialista de educación a nivel de, ya dentro de la subregión de educación. Entonces, y de allí ya me dicen, entonces, como la organización indígena de mi pueblo, Xavi, estaba allí, entonces dicen, no, ¿por qué no viene más bien y nos ayuda en la organización? Entonces me llevan a la organización y comienzo yo ahí a mi liderazgo, digamos, o sea, a presentar con todo lo que yo tenía y la experiencia que yo he vivido. Entonces comencé a fortalecer la organización, y a partir de allí ya hemos ido trabajando, hemos ido uniendo más criterios, y que del año 99 me llevan a San Lorenzo, ¿no? Me invitan a San Lorenzo, donde participé, donde estaban otros hermanos indígenas como los Ababón, los Huampí, los Chapra, los Candoshi, los Achuar, los Quichuas, Tocama, Cocamilla y Xihuilo. Entonces llego allá yo y cuando comienzo a disertar estos temas de que por qué estamos así, que necesitamos unirnos más, esto parece que les ha fascinado a ellos, y han visto en mí de que yo podría ser, digamos, hacer realidad muchas de sus propuestas de ellos. Entonces es así que me piden que yo me vaya, digamos, a ser coordinador general de esta organización Corpi. Pero yo en ese entonces, en 99, estaba haciendo, digamos, queriendo hacer maestría, digamos. Entonces había dicho que no, que me dejen más bien hacer esa maestría, que después más adelante podría apoyarlo, ¿no? Entonces fue ahí que dejaron, pero el 2003
ya comencé, digamos, a llegar. Muy bien, Emir, seguimos creo que en esto de las experiencias, digamos, de cómo he sido yo, a dónde, de cómo he llegado yo. Y el año 99, a partir del año 99, cuando me defraudaron justamente por esta situación de no poder hacer mi carrera de maestría, entonces yo regresé tranquilamente a mi comunidad y desde allí comencé a trabajar, siempre diciendo las cosas de que la corrupción debería terminar, ¿no? Ese era en muchos de los escenarios de que estaba presente. Entonces ahí también cometí un error, digamos, de decir esto, porque decir la verdad para muchos es, digamos, decir la verdad es un delito, ¿no? Entonces, que por eso es de que muchos me calumniaron y comenzaron a hablar mal de mí, una contracampaña, donde inclusive me trataron muy mal, he sido perseguido, me acusaron de hasta, como dice, de ese tiempo cambiaba también el MRTA y decían, esto es gente del MRTA que piensa así, que cuando dice esto nos va a quitar todo. Entonces, como el pueblo es tan, digamos, muy sensible en esto, los confundieron, y es así de que pese a todo ello, cuando uno tiene la verdad no tiene miedo de nada, ¿no? Entonces yo dije, no, acá si es que yo me fui, pues me tendrán que llevar, porque yo aprendí de mi padre que decía, uno no le puede tener miedo a nada si no tiene culpabilidad, en primer lugar. Dos, mi padre decía, si uno comete un error, tiene que pagarlo, tiene que afrontarlo. Entonces yo dije, bueno, si no he cometido ningún delito, solamente han hecho eso por hacer desprestigiar mi persona, y seguí adelante. El 2001 participo de otra reunión grande, y el 2002 digamos, comencé a trabajar mucho más intensivo de lo que significa organización, y el 2003 ya me proponen nuevamente en enero del 2003, y yo dije, bueno, si el pueblo está pidiendo esto, quiere que les ayude, entonces voy a meterme a trabajar, y es así que acepté la coordinación, digamos, de Corpi, y que ahora estoy trabajando. Sin embargo, hay muchas cosas por hacer, no se pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, y además son 9 pueblos indígenas, son complejos, entonces políticamente abarcamos harto, pero económicamente muchas veces no podemos satisfacer muchos o solucionar muchos problemas que existen al interior de estas comunidades. Esto es lo que podría yo decir. Así estamos allá en la provincia de Alto Amazonas y lo que es Perú. Segundo, ¿alguna experiencia, alguna anécdota que exista entre las vinculaciones entre la ritualidad, el conocimiento tradicional y las estrategias políticas? Muy bien. Bueno, esto parecería de que este escenario de la ritualidad y la política van de la mano. No es de que estén, o sea, cuando decía esto yo delante, nuestras estrategias son más, o sea, nuestra lucha es político, digamos, entonces está vinculado, digamos, lo que significa poder de la naturaleza, decimos nosotros allá, y que hay otros
que lo manejan solo para bloquear, digamos, nuestra política del pueblo indígena, que es, digamos, es muy serio y es bastante sincero, digamos, ¿no? Pero hay otros que no lo utilizan para eso, sino lo que hacen es de que para distorsionar. Entonces a mí me ha pasado, por decir muchas cosas, pero de esas cosas yo podría definirle uno. Hay momentos de que te comienzan a utilizar plantas medicinales para bloquearte de esos pensamientos buenos que tienes usted, o sea, te conviertan en un impertinente. A mí me hicieron eso, o sea, cuando comienzas usted a decir de que no queremos esta contaminación, entonces hay gente que está pensando que te busca, te espían por todos lados. Y como digo también, aquí utilizan, hay plantas de verdad, plantas que te pueden matar, plantas que te pueden curar, tanto físicamente como espiritualmente. Y lo espiritual es lo más digamos, lo más fuerte. ¿Por qué? Porque tú ni siquiera te das cuenta que te cortaron, pero ya te jodieron, ¿no? Entonces esto, a mí, por decir, el año pasado casi me convierten en un impertinente. O sea, como dicen, como un loco, ¿no? O sea, yo no sabía qué estaba pasando conmigo mismo. Entonces, yo como conozco a guías espirituales, entonces yo comencé a irme allá, y él me dijo que justamente lo que me habían hecho era de que utilizar una planta para que me vuelvan esto, o sea, ya no comience a pensar de cómo defender, de cómo mejorar la calidad de vida de mis hermanos, ¿no? Entonces, eso, hay una forma entonces de plantas medicinales que te ayudan a curarte de esa enfermedad, de la enfermedad, digamos, espiritual, que te hicieron esto, entonces tienen que limpiarlo. Yo por eso, al inicio de esta faena, de esta reunión en Barcelona, yo he dicho, yo he venido con el alma tranquilo. ¿Por qué? Porque ya me liberé de eso, de esa maldad que me habían puesto. Entonces, por eso te digo de que hay esta situación. O sea, no creas que no está todo bueno en las plantas medicinales, no. Hay cosas que los otros lo utilizan para la maldad. Entonces, eso siempre va a haber, y en politiquería, le llamamos nosotros allá, incide esto bastante. Pero por eso es de que los indígenas tenemos que estar más preparados, digamos, en este campo espiritual, y de que no caigamos fácilmente en esto, ¿no?